Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Muy bien, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor Ricardo Vega. Richard, bienvenido. Mi querido amigo Daniel. ¿Cómo estamos? Muy bien, fantástico, Daniel, muy bien. Bueno, cronómetro en cero por parte de Sagarese. Arranquemos, doctor. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que realmente creo que es muy caro a todos los argentinos, lo llevamos en el sentimiento. Tantas veces uno preguntara entre los argentinos notables que han hecho historia y que han dejado una huella seguramente indeleble entre los habitantes de nuestro país, y como médico no puedo dejar pasar desapercibido que el doctor Favaloro un día 29 del mes 7 del año 2000, es decir, como si hubiera sido antes de ayer, nada más que en el 2000, fallece, de un modo realmente espantoso por todas las circunstancias que lo rodean. Aquí podemos ver, justamente como expresábamos, que él nace el 14 de junio y va a morir un 29 de junio del 2000, como todos saben. Él mismo se quita la vida con un escopetazo a nivel del tórax, específicamente de su corazón, como si fuera realmente algo, y lo es, absolutamente simbólico. Él nace en el año 23, el 12 de julio, en La Plata, en un barrio sumamente pobre, un barrio humilde, que recibe el nombre de Barrio del Mondongo. ¿Y sabe usted por qué le decía Barrio del Mondongo? Bueno, nada, porque había muchos frigoríficos y los obreros de esa zona, de los frigoríficos, acostumbraban muchas veces a almorzar y llevar mondongo. Entonces esto es lo que recibe el nombre de Barrio del Mondongo, donde nace el luego célebre René Favaloro. Su papá era carpintero, su mamá modista. Todo esto nos va dando una visión clara y un panorama del entorno en el cual crece este niño, que su mamá recordaba tantas veces que desde los 5 años él ya decía que quería ser médico, probablemente en esta edad, como se lo ve ya mucho más chico que 5 años, pero él ya decía que quería ser médico, y probablemente esto se debía a la influencia de un tío, Arturo llamaba, que sí era médico. Si uno tuviera que mencionar algunas de las características de la personalidad de Favaloro, es que era una persona humilde, despojado de soberbia, realmente aunado a esto iba una pasión en todo lo que él desarrollaba, y sin embargo era muy sensible, y con mayúscula tendríamos que haber puesto su honestidad. Para ir redondeando la evolución histórica, digamos que hace el secundario en el Colegio Nacional, en La Plata, y esta frase de él, tantas veces repetida, me parece fuerte, importante, y quizás en estos tiempos hay que recordarla. Decía: estoy enfermo por esta Argentina. ¿Cuántos pudiéramos repetir esta frase? Y en boca de él realmente muy importante, ¿no? En el año 47 él ya se gradúa de médico. Él nace en el 23, en el 47 ya se graduó de médico. A los 24 años. A los 24 años. Fíjese, mi querido Daniel, que tiene un promedio destacado, entre los mejores promedios de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Medicina, y le ofrecen de un hospital porteño para ir a trabajar. Sin embargo, él rechaza esa oferta. ¿Usted sabe por qué? Porque le pedían, esto demuestra ya una personalidad que no se lo llevaban por delante así nomás. En esa época estaba en pleno auge el gobierno de don Juan Domingo Perón, y tenía que firmar una adhesión al gobierno peronista para que se le otorgara ese cargo, y él rechaza esa oferta porque no estaba de acuerdo en firmar a pie juntillas esa adhesión, y decide irse por un contrato de 3 meses a un pequeño pueblo en el sur, en Jacinto Arauz, pero que finalmente... Eso es La Pampa, ¿no? En La Pampa. Penosamente no me pusieron ninguna imagen, pero era un lugar realmente muy despoblado, despojado de todo. Era un pueblito de un poquito más de 1000 habitantes. Fíjese usted, compare con cualquier pueblo de Tucumán, allá en La Pampa un poquito más de 1000 habitantes, y él iba por 3 meses y se queda finalmente 12 años, y de él repetiría muchísimas veces luego a lo largo de su vida que fueron probablemente los mejores 12 años de su vida, donde fue más feliz como ser humano, como médico y como persona, donde se sintió absolutamente útil entre esa cantidad de gente entre la que se acostumbró a conversar, a ver y cómo se trataban. Usted conocerá, Daniel, en nuestro interior es lo mismo, hablar de empachos, de culebrilla, de mal de ojos, y ir contra esas tradiciones es muy difícil a un hombre inclusive con la capacidad científica e intelectual de él.
Él genera en su propia casa una clínica modesta y llega a ser lo que todos llaman una locura, un pueblo de alrededor de 1000 habitantes, a hacer cirugía, y llega a ser cirugía importante. Cualquier cirujano sabe que hacer esófago es una cirugía de una envergadura ya importante. Pero no solo se dedica a los aspectos técnicos de la medicina, sino que entre los pobladores desarrolla charlas en lo que hace los aspectos de higiene a nivel, todo lo que sea sanitarismo, en las casas, el suministro de gas, la luz. Desarrolla hasta un banco de sangre móvil donde a sus pacientes, cada vez que había que hacer un análisis, determina el grupo sanguíneo, y después cuando alguien necesitaba una transfusión decía, bueno, buscarlo a Carlos que tiene este grupo, o buscarlo a Diego o a Samaniego, porque él ya conocía a la gente del pueblo y quién podía ayudarlo en el caso que necesitara sangre de una transfusión. Cuando él tenía 39 años, hay una historia, probablemente en forma inicial era su hermano, médico también, quien iba a viajar a Estados Unidos, tenía una beca, luego se enferma, tiene un trastorno vascular justamente su hermano, entonces no está muy claro, pero decide él tomar esa beca y habla con uno de sus maestros, que había sido de La Plata, y le aconseja ir a la Cleveland Clinic en Ohio. 39 años ya es una persona mayor, hoy prácticamente que alguien vaya a hacer una residencia en Estados Unidos directamente no es ni aceptado a los 39 años, pero bueno, eran otras épocas. Él viaja en el 67, fíjense ustedes que por primera vez a esos 39 años él toma un avión, jamás se había tomado un avión en su vida, y no sabía una palabra en inglés, para que dimensionemos en las condiciones que él viaja a Estados Unidos. Médico que 6 años después se convertiría en una figura extraordinariamente conocida a nivel nacional e internacional. El New York Times lo va a nombrar luego en un titular como un héroe de la humanidad, justamente porque él desarrolla una cirugía que es un puente, lo que se llama un bypass en inglés, es un puente dicho en español, cuando se tapa una coronaria que te puede costar la vida, él le desarrolla colocar una vena que puentea, que saltea el sector tapado y lo lleva desde la aorta hasta el sector que tiene buena circulación. Esa cirugía la desarrolla porque cuando él llega a Estados Unidos, ven que ya era un médico con cierta experiencia, te manejaba el quirófano con habilidad, se manejaba la cirugía y lo apoyan, como suelen hacer estos anglosajones, desde el punto de vista de la cirugía experimental, y puede desarrollar eso. Esta técnica que salva millones de vidas y salvó a lo largo y ancho de nuestro planeta. En el año 68 la Cleveland Clinic se vuelve absolutamente reconocida en todo el mundo, había rayado ya 171 pacientes, le había salvado la vida con esta cirugía bypass, y hoy se realizan más de 800.000 puentes coronarios bypass por año. En el año 70, en el auge, siendo un Messi, un Maradona, en el auge de su fama mundial e internacional, reconocido e invitado a todas las universidades del mundo y a los centros de mayor jerarquía, presenta una carta a la Cleveland Clinic donde él renuncia, y él explica que el último tercio de su vida lo quería dedicar a desarrollar un centro cardiológico de alta categoría en Argentina y un poco a transmitir lo que había aprendido y él había enseñado también en aquellos lares. En el 75, vuelto a la Argentina, ya crea la Fundación Favaloro, pero él no contemplaba solamente los aspectos técnicos de la medicina o la cirugía específicamente, sino también los aspectos de la docencia, y mucho más. Era un profundo humanista, porque bueno, y yo diría que hasta un socialista de los aspectos que él planteaba y en sus enseñanzas. Desarrolló así también una escuela de enfermería y la universidad que hoy lleva su nombre, y en esos aspectos sociales que él desarrollaba, entrega una atención igualitaria a los más ricos y a los más humildes en esta clínica de alta escuela que desarrolló como todos los conocemos. Él tenía un concepto, digamos, hasta los 69 años hizo más de 13.000 bypass. Y no solo que él hizo, sino que enseñó. Hoy yo iba a invitar, no pude, al doctor Dantura, al doctor Barico, que han sido discípulos directos de él, aprendieron a la par de él, pero esto es un ejemplo, como en Tucumán se puede desarrollar una cirugía cardiológica de alta calidad, y en el resto del país también, porque él era un maestro generoso, y él decía, si el objetivo de los maestros no es enseñar a los discípulos para que puedan superarlo, están realmente muy equivocados. Y él llevó esto a la práctica, enseñó y muy bien la cardiología a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y se desarrolla una cirugía de alto nivel gracias a su enseñanza generosa. Entre el 75 y el 2000, año 2000,
tuvo que visitar numerosas veces y relacionarse con la Casa Rosada, porque si no era imposible. Estas instituciones de gran envergadura son deficitarias si uno no las maneja. Y él realmente operaba y la parte administrativa parece que no le daba mucha importancia, las provincias no le pagaban, las obras sociales no les pagaban. Bueno, empieza con Alfonsín este desarrollo, Menem entrega, digamos, 17 millones de dólares anuales, es una suerte de bonus que le daba el gobierno de Menem, pero con De la Rúa se convierte realmente en un mendigo, tiene que mendigar, porque De la Rúa no solo le quita este soporte que se le daba a su fundación, sino que a pesar de ser una fundación, lo obliga también a pagar impuestos, cosa de la cual teóricamente estaba exento por ser una fundación, y comienza a mendigar por distintos lugares para pagar una deuda de 50 millones que tenía su fundación. Esto sucede cuando era Machenea, ministro de Economía de la Rúa. En julio de 2000 estaba tan mala la situación en su fundación que se crea un comité de crisis, deciden realizar 4.000 despidos a 4.000 personas con las que él se saludaba todos los días, iban a ser despedidos. Él decía que se le caía la cara de vergüenza, y no solo eso, sino que ese comité de crisis, de algún modo, entre paréntesis, digamos que lo acusaba, entre comillas, de una mala administración, porque él operaba y después veía cómo cobraba y no le pagaban, y entonces le impone su renuncia el comité de crisis al cargo directivo en su propia fundación. El 29 de julio de 2000 envía 7 cartas, que es una suerte de legado, denuncia de la más absoluta soledad, se despide de este pueblo, se despide de la gente, y esto lo lleva a su suicidio, disparándose en forma simbólica un escopetazo a nivel del corazón. Y digamos, si me preguntaran, yo creo que había un frente externo que lo llevó a esta decisión, que era la tremenda deuda por las obras sociales que no le pagaban, la quita por parte del gobierno y los directivos de los subsidios que tenía, y la imposición de pagar impuestos a su fundación, lo cual lo lleva a una quiebra realmente tremenda, y un frente interno porque a tanta gente que él había enseñado, tantos discípulos y colegas, le dieron la espalda, ninguno se arrimó. Muchos ya de algún modo a secreto, y a otras veces no tan a secreto, decían: no, Favaloro ya está viejo, Favaloro no opera, lo cual era una mentira tremenda. Empezaban a hacer convenios, bueno, ustedes saben, espurios, particulares, con las obras sociales a valores menores para dejarlo afuera. A este hombre que había podido ser recordado como un hombre bueno y un médico rural, las cosas de la vida de Daniel. Y me gustaría terminar, porque fue un poco trágico, este héroe de la humanidad para el New York Times. Yo diría que pudo cambiar la cardiología del país, seguro que la cambió, mas no pudo cambiar el estado de corrupción de la sociedad. Realmente esto es una situación para ser meditada, como el paso de este ser humano, que más allá de un médico fue un profundo humanista y realizó no solo enseñanzas médicas y técnicas extraordinarias, descubrimientos que volcaron a la humanidad y salvaron y salvan tantas vidas a la humanidad, sino que también fue un gran maestro, como tantas veces un docente como él pidió ser recordado. Yo creo que merece una persona de tamaña envergadura ser recordado, bueno, cuando estamos cerca. Como de la sucede fecha. siempre en este país, doctor, ¿no? A ver, lo comparaba, decía que era un Messi, un Maradona. Bueno, los ídolos acá se los trata mal. Y Lamentablemente cuando pasa su tiempo, no era el caso de Favaloro, pero se los trata mal. No tienen el reconocimiento que se merecen. Es un país muy extraño el nuestro, Daniel. Realmente hay, yo digo, personalidades notables, lo que ha aportado a la humanidad. El doctor Favaloro es sorprendente por todos los aspectos, las características como médico rural, luego como médico de un lugar de los mejores lugares del mundo, desarrolló la docencia, enseñó la cirugía cardiovascular. Y esto yo lo veo, lo palpo, en todo el país se hace una cirugía cardiovascular de alto nivel porque ha tenido un maestro generoso, pero cuando necesitó no recibió apoyo de nadie. Y en algún momento yo estuve repasando algunos videos de su vida, él dijo, de esta situación que tiene nuestro país, realmente todos somos responsables, pero si a mí me preguntaran, básicamente yo hago responsable a la clase dirigencial de lo que le pasa a nuestro país. Muy bien, gracias doctor por esta columna homenaje a René Favaloro. Siempre usted, mi querido tiene que amigo. ser recordado como tal. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.